Hola, muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis, así que si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Ok? Vamos a comenzar y esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Invitarlos a suscribirse ya mismo para que no se pierdan los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Esta lectura es general, no tiene fecha, no tiene sexo o género a quien va dirigido. Si no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo en la cajita de descripciones te dejé el link. Tiene varias partes, primero un mensaje general, luego el amor y finalizamos con la prosperidad. Comenzamos con el mensaje general para todos los Piscis el día de hoy. Tus obras revelarán los orígenes. Me dice mucho que esta carta siempre la he interpretado como acerca de que no, o sea, había un dicho de mi abuela que me gustaba y era que decía no es suficiente con ser, sino también con parecer, ¿sí? A veces tenemos muy buenas intenciones ante los demás, pero parece que los pensamientos y las acciones como que no coordinaran, ¿sí? Entonces es tiempo de empezar a dar frutos buenos, frutos de ayuda a los demás. Me resuena mucho decirles esto. Es tiempo de compartir qué tanto de lo que tienes en tu casa, Piscis, en este momento simplemente es una acumulación de cosas que ya no utilizas. Es tiempo de colaborar, de ayudar, de abrirte al mundo. Recuerda que tus obras revelarán tus orígenes. Lo que hagas dirá quién eres, ¿sí? Lo que hagas, no lo que pienses, no lo que publiques, sino realmente lo que hagas por el mundo. Siempre he pensado que hay que justificar el consumo de oxígeno en este planeta. Saldrás de una época estéril. Me encanta. Me encanta porque algunos de los Piscis vienen luchando mucho por sueños, por metas, por tener buenas relaciones y a pesar de que como que lo intentan, de verdad que las cosas no fluyen. Si no es un obstáculo es otro, que está lejos, que es una persona comprometida, que en el negocio llaman a otra persona. O sea, siempre es como algo y me dice saldrás de una época estéril. Entonces llegan buenos tiempos, Piscis, llega una temporada excelente, llega una temporada en la cual tú vas a empezar a ver los frutos y a cosechar buenas cosas para tu vida. Y realmente entonces creo que es algo que te conviene muchísimo que lo tengas aquí en la mente, ¿sí? Porque cuando nosotros nos programamos para la abundancia, de verdad que buenas y mejores cosas comienzan a llegar. Finalizamos con el último mensaje para todos ustedes. Y dice, la misericordia te inspirará. ¿Recuerdas que el primer mensaje te hablé, que me resonaba mucho hablarte sobre el compartir con los demás, sobre el ayudar? Entonces, definitivamente cuando inicies a ayudar a las demás personas, eso se volverá como una cadenita. Siempre vas a querer ayudar más, siempre vas a querer estar allí, pero necesitas iniciar. Algunos de ustedes tienen proyectos o sueños muy bonitos para ayudar a otros, pero simplemente se están quedando ahí en sueños, en metas, en ilusiones. Es tiempo de colocarlos en acción. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera lectura para los que tienen una conexión especial con alguien. Puede que sea el crush, el novio, el amante, la esposa, o que la lectura no tenga, la relación no tenga un título. Primero, pensamientos de esta persona hacia Piscis. Bueno, la carta del astro es una carta que me encanta. Primero que todo dice que algunos de ustedes andan con alguien de signo Tauro, alguien que tienen ahí en mente, alguien que tienen ahí en la cabeza, alguien que los está pensando muchísimo. Me habla acerca de alguien que comienza a tener claridad acerca de lo que quiere realmente con ustedes y ve con mucho optimismo el panorama. Esta carta me gusta mucho porque es un buen presagio, ¿sí? Porque es alguien que es muy sensible también hacia ti, en el buen sentido de la palabra, pero es un muy buen presagio y es alguien que se proyecta como con mucha alegría, con mucha felicidad. Me encantan sus pensamientos hacia ti. Puede haber una persona, una mujer,
que intenta como disuadirle, como persuadir para que no tenga tan buenos pensamientos hacia ti. Hay alguien a quien le incomoda que tu persona especial cada día tenga más claridad respecto a lo que quiere contigo, ¿sí? Es como que le fastidia realmente. Intenta generar o sembrar mentiras, intenta generar o sembrar dudas. Es una persona desleal, una persona que quiere que él o ella se sienta decepcionada por ti, pero la carta del astro siempre será superior a estas malas cartas. Lo que es el astro, el sol, el as, siempre va a ser superior. Alguien que intenta de verdad generar como esta situación en la cual desconfíe de ti. Te recomendaría mucho hacerte la limpiecita del huevo respecto a esta situación. El link te lo dejé en el primer comentario. Y no me gusta, sí, no me gusta porque la energía de estas personas a veces tiende a generar daños en nuestra situación. Por acá anda Bigotes, sí, mi amor. Y entonces te recomiendo mucho que te puedas hacer la limpieza. Pero como te digo, la carta del astro siempre supera. ¿Qué les cubre? La carta del patrimonio. Alguien que piensa en ustedes como familia. Alguien que piensa en ustedes que realmente se pueden hacer las cosas. Que realmente se puede lograr, se puede conseguir una mayor estabilidad. Llegó a comer. Y veamos qué más nos dice el tarot. Wow, mira, aquí te sale la carta del mundo. Entonces definitivamente sobre esta situación, sobre esta persona, sobre esta mujer que quiere generar dudas en torno a ti, ustedes logran triunfar, ¿sí? Logran triunfar. Me dice algo súper importante la carta del mundo para ti, y es que necesitas equilibrio entre tu fuerza física y tu fuerza mental. ¿Qué quiere decir? Que puede que esos problemas con tu pareja, que toda esta situación incómoda, puede estarte quitando el sueño, el descanso, la tranquilidad, la paz, pero que llega una época en la cual todo esto se resuelve y vas a encontrar ese equilibrio, ¿sí? Te sale dos cartas maravillosas, la carta del sol, que me habla acerca de verdades que salen a la luz, y esta carta del 4 de copas, que puede significar que tu pareja sea de signo Géminis y que estés viviendo una mala experiencia con todo esto que están intentando crear o que van a crear hacia ti. Puede que esta situación ya esté pasando o que vaya a pasar, entonces te advierto sobre esta mujer y te digo que vas a salir triunfante de todo esto, así que no te preocupes. Veamos qué les cubre con el tarot de egipcio, y les cubre la carta del carro, que también es una carta de victoria, de triunfo, pero también la carta del carro te invita a tomar distancia. Quizá para algunos de ustedes les conviene mudarse de casa, mudarse de ciudad y tomar distancia de toda esta mala vibra, o simplemente cortar comunicación en todos los aspectos, en redes sociales, que entre menos esta mujer sepa de ustedes, mejor. Lleva justicia al inocente. Mucho cuidado si esta es una lectura en espejo, con ir a juzgar a tu persona especial por culpa de rumores. Lo que te van a decir respecto a estos días en cuanto a infidelidades no es cierto. Bueno, esa es la lectura para los que están en una relación. Vamos a preguntar por tu ex. Bueno, mala racha en este momento en la vida del ex de Piscis. Mala racha, malas situaciones. Esta persona le está pasando muy, muy mal. Parece que cualquier proyecto, meta, sueño que intenta como generar le sale mal. Entonces me dice que hay mucha confusión, ¿sí? Mucha confusión en la vida de esta persona. Es probable que durante estos días te vaya a buscar o piensa en una persona del pasado que podría ayudarle. Puede ser tú o puede ser alguien más de su vida sentimental, pero esta persona hablará acerca de esta confusión que tiene porque no sabe realmente qué hacer con su vida. Es alguien que en el plano económico o profesional siento que no ve un horizonte claro, siento que no ve como hacia dónde ir. Buscará a esa persona del pasado, probablemente seas tú, alguien que considera que le daría un muy buen consejo, puede ser una amiga o alguien de signo Libra, pero es alguien que ya conoce hace muchos años y a quien se va a abrir y le va a contar sobre todo esto que le está pasando, que le está sucediendo. No veo que es alguien que en este momento quiera como pensar en situaciones amorosas. No es que no te quiera, de hecho las copas también
me hablan de que sí hay sentimientos, que aún hay sentimientos y que podría retomar las cosas, pero que necesita salir primero de estos problemas y de esta confusión económica tan grande que tiene. Le cubre a tu expareja la carta de la herencia, quizá ayuda de parte de su familia o de alguien muy cercano, que va a ser vital en estos momentos. Y frente a tu ex, los ángeles te aconsejan: acepta una guía en la crisis. Puede ser esta la guía y puede que te estemos diciendo: déjalo que resuelva su problema financiero, o si viene a buscarte, a pedirte ayuda y abrirse ante ti contándote estas cosas, pues como que no te cierres, ¿sí? Ya mucho le ha costado buscar ayuda. Veamos qué viene para los que están solteros en este momento. Alguien que los piensa con muchos celos. La mejor determinación y la mejor decisión fue haberse alejado de esta persona, ¿sí? Esta persona podría intentar regresar, pero si era una persona celosa, déjenme decirles que entre más distancia pongan con él o con ella, muchísimo mejor. Es alguien que va a intentar regresar a desequilibrar tu parte sentimental o emocional. Alguien que no ha aprendido las lecciones en la vida. Esta persona de tu pasado regresa dentro de muy pronto y te aconsejo por nada del mundo volverle a abrir tu corazón. Tú avanzas, tú progresas. Es probable que también llegue una persona que se encuentra lejos, que se encuentra distante, un amor a distancia, una persona de otro lugar, o que conozcas en un viaje y que sí significará un verdadero triunfo para ti. Pero es alguien nuevo, no es alguien de tu pasado. Te cubre a ti que estás soltero en el amor la carta del sol, la carta del nuevo inicio para ti, de un comienzo de cero con alguien, pero no tiene que ver con alguien de tu pasado. Esta persona que llega, la carta del sol me dice que es muy transparente, muy cálida, como muy expresiva, y que eso te atraerá muchísimo. Y los ángeles te dicen a ti en este momento respecto a eso: en el estudio hallarás la clave. También es tiempo de concentrarte en tu vida profesional. ¿Listo? Hay que hacerlo, hay que dar el esfuerzo porque ya estás cerca de una meta, te dice algunos de ustedes. Y en el plano de lo económico, para los que no tienen trabajo, me dice: ya te sientes sin fuerzas, pero vas a poder superar este obstáculo económico o profesional dentro de muy poco. Continúa avanzando, no te des por vencido, porque pronto vas a obtener ese trabajo o ese dinero para ese emprendimiento. Esto me habla de tomar acción, de que no te des por vencido y que continúes luchando. Para los que tienen trabajo en este momento, la carta del anciano les invita a actuar con mucha prudencia antes de hablar o de actuar durante estos días. Pensar muy bien lo que van a decir o lo que van a hacer, porque podría estar en juego su trabajo. ¿Listo? Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 32, ¿ok? Tiempo de compartir, también les dice. A ti que llegaste hasta este momento, agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita, darnos un like; y tercero, quiero que escriban en los comentarios la palabra del día de hoy, que es amor. Bueno, nada, nos vemos en la próxima y síganos en redes sociales.